Bienvenido al Excavando la Palabra de Dios. Había una historia de un famoso escultor que se llamaba Van Dannecker, que dijo: la primera vez que moldeaba a Cristo, después de 2 años de trabajo, revelé la estatua ya acabada en presencia de mi hija pequeña. Le pregunté: ¿quién es él? Aplaudió en admiración y dijo: es ciertamente un gran hombre. Tomé un martillo, dijo, y despedacé la estatua y volví a trabajar de nuevo, orando mientras laboreaba. Al invitar a la niña a entrar de nuevo a mi estudio, ella fue a la estatua como si fuera viva y decía en asombro: oh, lo conozco. Él es quien dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso era una obra maestra. Colosenses es una obra maestra que nos demuestra quién es Jesucristo. En breve comenzaremos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
Algunos dicen que la Biblia es irrelevante en cuanto a la sociedad de hoy. ¿Será así? ¿Es la Biblia solo un reflejo de antigüedad, de la perspectiva que ya no cabe en este mundo con todo su desarrollo? ¿Es la Biblia un manual de religión que existe paralelo a la vida actual sin entrar en ello? Investiguemos. Hay varias preguntas que se han ofrecido. ¿Qué relación tiene Dios con la ciencia, con el descubrimiento, con la creación? Vivimos en una edad donde el 95% de los científicos que han vivido en este mundo están vivos hoy. Hay multitudes de descubrimientos tanto en la microbiología como en la macrociencia del universo. Hay avances en la medicina nuclear, la energía nuclear, la energía alternativa. ¿Qué relación tiene Dios con todo esto? ¿Está dentro? ¿Es un causante? ¿O está fuera como un observador? Colosenses 1:16 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Otra pregunta: ¿qué relación tiene Dios con todas las religiones de hoy? Vemos una tendencia hacia el ecumenismo. Podemos fusionar todas las relaciones en una sola, basada en la cultura y el bien social. Puede unirse tanto el catolicismo y el protestantismo, tanto como Zoroastro, Confucio, Mahoma, Buda y tantos más en una sola religión verdadera. Dicen que todos ellos han hecho su contribución a la religión y al bien humano, igual a Jesús, y deben estar tomados en cuenta. ¿Es esta la iglesia que Dios tiene en mente? ¿Quién será la cabeza de tal tipo de iglesia? ¿Cuál será la base de su unidad? Colosenses habla directo a esto en capítulo 1, versículo 18, que dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué derecho tiene la Biblia de ser autoritaria? Toda autoridad en la sociedad es relativa, dice la sociedad. Nadie tiene autoridad absoluta. Nada es sagrado. Ni la religión tiene autoridad. Cada persona tiene derecho de desarrollar su propia religión. Vemos la religión del hombre sin absolutas, sin reglas, solo experiencia, una ética cambiante a su favor. Y dicen que Jesús es solo otro gurú, igual como los demás. Su palabra no es absoluta, su verdad no es obligatoria, no es el único Dios verdadero. Pero ¿qué dice Colosenses? Colosenses 1:15 dice, define lo que es Jesús. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses dice que sí hay absolutos, y Jesús es el primero. Otra pregunta: ¿hace una diferencia en mi vida? Pregunta: ¿me hará feliz? ¿Me hará una mejor persona? ¿Me funcionará? ¿Funciona Cristo? ¿Realmente cambia la vida? ¿Tendría paz, gozo? ¿Me dará propósito a mi vida? ¿Me dará poder? ¿Me dará esperanza? Podemos decir, es una perspectiva pragmatista. Pero Colosenses responde en Colosenses 1:22 que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios sí puede cambiarle, puede hacerle santo. Colosenses 2:6-7 dice que puede andar usted arraigados y sobreedificados en Él. Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Colosenses 3:12-13, somos capaces de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos, etcétera, etcétera. ¿Funciona? Sí, más que funciona. ¿Qué tal relaciones humanas?
Muchos viven en soledad sin realizarse, en presencia de otros, pero sin una relación significativa. En este mundo, relaciones frustradas no es yo solo observador distante que realmente no incide en relaciones personales. Pues Colosenses 3 nos dice todo lo de maridos y esposas, de una relación positiva en la familia, en un matrimonio, con hijos, padres, hasta empleados. Todo tipo de relación habla Colosenses. ¿Cómo puede la Biblia hablarnos del destino, del futuro en este mundo? El mundo se está haciendo su propia catástrofe. Contaminación, guerra nuclear, guerra biológica. Siendo escrito en la antigüedad, ¿con qué criterio puede hablar sobre el futuro de esta tierra? Pero Colosenses sí habla de futuro. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar en la herencia de los santos en luz. Está hablando del futuro. Y en versículo 13 habla de un reino venidero. Capítulo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en el futuro, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veremos que la Biblia es tan actualizada como fuera escrito ayer. Colosenses es uno de los libros de la Biblia que hace frente a esas preguntas. De cada ángulo que lo ve, encontrará que Colosenses está tan actualizado como si fuera escrito recién. Presenta a un Cristo eterno sobre todos los tiempos como la solución al dilema de cada hombre. Que nuestra etapa científica sepa que Él es el arquitecto, el creador, el sustentador del universo. Que los ecumenistas sepan que Él es la única verdadera cabeza de la única verdadera iglesia, su propio cuerpo. Él es el único suficiente Salvador, la fuente de su vitalidad. A los relativistas es la única autoridad, la imagen de invisible Dios. Es preeminente en el universo, la manifestación corporal de toda la plenitud divina, la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Que los pragmatistas sepan que Dios puede cambiar una vida milagrosamente y totalmente. Solo Él puede dar amor y paz y gozo y perdón y toda otra cosa buena, además de una nueva capacidad de vivir la vida al máximo. Y que todos que sufren de relaciones disfuncionales o frustradas sepan que Él es la fuente de amor genuino y comprensión. Él construye familias, matrimonios y amistades. Y que sepan los que dudan del futuro que Él es el fin, es el clímax, el rey venidero en el cual toda la historia llega a su resolución. Todo esto habla Colosenses. Para entender bien este libro tan trascendente, debemos reconocer 3 elementos de lo que Dios nos ha revelado. Debemos primero reconocer que este mensaje provino de Dios. Vamos con el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, el autor humano de este libro, era un hombre inusual. Pablo tenía una mente absolutamente brillante, una voluntad indomable, pero un corazón sensible. Era un hombre con una perspectiva totalmente global. Era judío por sus ancestros, no obstante era ciudadano romano por nacimiento y poseía una cultura combinada de lo griego y judío, la cual recibió de ser criado en la cultura griega en Tarso, y por su entrenamiento por maestros judíos de renombre, especialmente como Gamaliel. Era también apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tal hombre es tan impresionante que si tuviéramos una sola carta de aquel sería un tesoro incalculable. Pero tenemos más. Solo a introducir su nombre sería suficiente para nosotros y para la gente en Colosas, los que lo conocían. Pero por eso
califica su introducción. No se queda sobre su reconocimiento personal. Mire lo que dice, cómo se tilda a sí mismo. Apóstol de Jesucristo. Establece su autoridad para escribir lo siguiente. No escribe una carta que establece su opinión. Tampoco es simplemente un mensajero. Es alguien revestido de autoridad de Dios, empoderado del mismo. Representa autoridad y poder de Dios. El mensaje tiene toda la autoridad de Dios mismo. No debe ser descartado o ignorado. Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Dice, pero no soy apóstol por mí mismo, por mi propia aspiración. Dice, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No alcanzó este oficio por sus propias aspiraciones, tampoco por quitarle de otro, ni por la nómina de ninguno, sino por la revelación divina, por la voluntad de Dios. Fue Dios quien lo puso en esta posición y en esta función. Fue Dios quien le dio esta revelación tan importante para ellos. Y como una nota aparte dice, y el hermano Timoteo. No quiere decir que Timoteo esté escribiendo, sino acompañándolo. Era su compañero de milicia. En ningún otro puso Pablo más confianza ni tanto amor. Y eso es bueno para Pablo, ya que escribe esta epístola en prisión, y tener a Timoteo es una gran bendición. Este mensaje provino de Dios, no de Pablo, no de ningún otro. También debemos reconocer que este mensaje se dirige a los creyentes fieles en Cristo Jesús. Vea versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué es un santo? Lo dirige a los santos. La palabra que Pablo usa aquí no tiene implicaciones ni morales ni éticas. No es decir ni bueno ni malo. Simplemente significa uno que ha sido apartado. ¿Sabe lo que es un cristiano? Es uno que ha sido apartado. Uno que ha sido apartado del mundo para pertenecer a Dios. Si no está viviendo de acuerdo al quien le ha apartado, es algo que debe examinarse. Pero el término santo se refiere que uno que Dios ha apartado. Pero mire cómo califica más, cómo lo es hecha más estrecha su definición. Y fieles hermanos en Cristo. No solo habla a los que han creído y han estado apartados para Dios, sino especialmente a los que han sido fieles, han sido leales. Puede traducirse a los santos, especialmente los hermanos fieles. ¿Dónde están estos hermanos? Particularmente en Colosas, pero también a nosotros también, porque somos cristianos fieles. Pero en este caso era en Colosas. Colosas era una ciudad muy antigua. No se sabe cuándo se fundó, pero en el tiempo del rey Asuero ya existía. Se ubicaba en la región romana de Frigia, en Asia Menor, a como 160 kilómetros de Éfeso. De Éfeso hemos escuchado, y era coexistente con dos ciudades más, Hierápolis y Laodicea. Era una zona de terremotos e inundaciones. Terremotos destruyeron varias veces a Laodicea, y las inundaciones dejaron depósitos de yeso, el cual usaron para teñir a la lana que sacaron de las ovejas que criaban en la región. Llegando al año 400 años después de Cristo, Colosas ya no existía, ni ruinas de ella se han encontrado. Entonces, ¿cómo era esta ciudad? Tal vez nos da una idea de cómo eran los cristianos de aquel lugar.
Era una ciudad de gentiles, aunque hubo una población importante de judíos también. La iglesia en Colosas no fue fundada directamente por Pablo. Mientras Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso durante su tercer viaje misionero, personas de Colosas, tal como otras ciudades, lo visitaban, porque Éfeso fue como un centro de Asia Menor. Fue durante ese tiempo que se fundaron las 7 iglesias de Asia Menor y también las de Colosas y Hierápolis. De Colosas vino un grupo de gente: Epafras, Filimón, Apia, Arquipo, y de Laodicea vino Ninfas. Todos recibieron a Cristo bajo el ministerio de Pablo, y todos regresaron para ser usados por Dios para iniciar iglesias. De ellos, el más influyente en el inicio en las 3 ciudades era Epafras. Colosenses 4:12 especialmente lo menciona. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Epafras en esta ocasión había visitado a Pablo cuando era prisionero en Roma. Llegó cerca del fin de su encarcelamiento. Seguro le dio un reporte de la iglesia en Colosas. Era un buen informe, porque Pablo daba evidencia que era un buen informe, pero hubo peligro ahí también. Para eso vino Epafras. Pablo empezó su carta como resultado de la visita de Epafras. Entonces vemos que, en primer lugar, debemos reconocer que este mensaje provino de Dios. En segundo lugar, se dirige a los creyentes fieles en Cristo Jesús. Pero también debemos reconocer que Dios es un Dios de verdad. Cristo es el exclusivo, supremo, suficiente Salvador. ¿Por qué Pablo ha de hacer una declaración en toda su epístola así? Aquí está la nueva congregación de gentiles con algunos creyentes judíos. Ellos tienen un problema. Una herejía se ha infiltrado a la congregación y Epafras está preocupado. Había hecho un viaje de más de 1,500 kilómetros para ver a Pablo. Se abre su corazón a Pablo como si dijera: mire Pablo, la gente allá es súper, pero hay un peligro, hay un riesgo. ¿Qué le dijo Epafras a Pablo que ocasionó esta carta? Pablo, como si dijera, decía a los colosenses: déjeme advertirles. Dice: nadie os defraude. No es que fueron defraudados, sino que estaban en peligro de ser defraudados. Esto es una prevención. El peligro que enfrentaban podía haber sido una recaída en paganismo. Eran tan nuevos creyentes y la atracción de las tinieblas y de la sensualidad era muy fuerte. Alguien ha dicho que la vida es como un cable. Los hábitos se hacen cables. La persona agrega un hilo con la práctica del hábito todos los días, hasta que sea un cable que no se puede romper, no lo puede cortar, empieza a jalar a uno. El entorno donde vivían los colosenses les jalaba también. Pablo repetía: no vuelva atrás, no vuelva atrás. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No quiero que vuelva. Estén firmes, permanezcan. Y en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No regresen a la tierra. No, Pablo ve al mundo y la carne jalándolos fuerte. Esta falsa doctrina que Satanás esparció en el lugar se manifestaba en Colosas en 2 interpretaciones. Mire cómo dice:
Es una interpretación de esta herejía, incluyó una filosofía falsa. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué decía esa herejía? ¿Qué decía ese engaño? Decía: la simplicidad del Evangelio no es suficiente, es demasiado simple, dicen ellos. No es adecuada. Jesucristo no es suficiente. Necesita además un conocimiento especial y elaborado. Entonces, ¿qué dicen como una frase? La salvación igual Cristo más conocimiento especial. ¿Qué dice Colosenses 2:18? Nos da una pista de esto. Mirad que nadie os engañe profesaban visiones secretas. 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Algunos hombres profesando tener una visión, afirman que haya visto lo sobrenatural. En un resumen, ellos dijeron que Dios es bueno, pero la materia, la carne es mala. Dios no puede crear lo malo. Dios no pudo haber creado lo malo, decían, o la materia o la carne. Entonces Dios empezaba a crear dioses menores hasta que algunos de ellos volvieron muy malvados y se desviaron y creó la materia. Dios nada tenía que ver con ello, estaba fuera de su control. Así resultó la creación de todo tipo de dioses menores, o podemos decir fuerzas. Habían fuerzas en el mundo, o dioses menores en el mundo, buenos y malos. Los buenos eran ángeles. Ellos dicen que Jesús era uno de ellos. Eran de los más buenos. Los malos eran los demonios. Pero para llegar a la esfera divina donde está Dios, tiene que romper la barrera de los dioses menores malos. Ellos pusieron como una barrera para romper el poder de los demonios. Se necesita la ayuda del conocimiento especial de Jesús y de todos los otros ángeles también. Jesús no es suficiente para romper la barrera solo. Jesús no le puede salvar. Es solo un Dios menor. Es solo como una fuerza. Como vemos en la guerra de la galaxia, que la fuerza esté con vosotros. Pero por eso ellos hicieron culto a los ángeles. ¿Qué hay de malo con esto? Esa filosofía ataca frontalmente a la deidad de Cristo. Dice que Cristo no es Dios. Desde el principio, Pablo lo confronta. Cristo es Dios. Cristo es todo lo que necesita. No necesita más. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:28. Podemos presentar a todo hombre perfecto. ¿Dónde? En Cristo. Colosenses 2:3. No necesita más conocimiento, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:19. Él es la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por todas las coyunturas y ligamentos. En otras palabras, repite una y otra vez: Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es suficiente. No necesita más. Cristo más conocimiento para la salvación. Esto es herejía. Esto es terminantemente mal, terminantemente equivocado. Es erróneo.
Entonces, por un lado, una interpretación de esa herejía era Cristo más conocimiento especial igual la salvación. Eso era herejía. Pero ese mismo concepto tomó otra forma también. Otra interpretación de esa herejía en Colosas decía, incluyó a ceremonias judaicas y legalismo. Mire, nos da una idea de lo que está pasando en versículo 11 de capítulo 2. En él también Pablo dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué lo menciona así? Algunos estaban alegando que tenía que circuncidarse para ser salvo. Pablo dice, no necesita circuncisión. Esto es igual de herejía como Cristo más conocimiento igual salvación. Este dice Cristo más obras igual la salvación. Cualquier sistema que dice Cristo más algo más igual la salvación es herejía. Podemos decir que hasta los que dicen que Cristo más guardar la ley igual la salvación también es herejía. Podemos decir que los adventistas podemos decir que están creyendo una herejía. Estaban preocupados con cosas que no tenían nada que ver. Mire el versículo 20 del mismo capítulo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué está diciendo Pablo? Realmente está diciendo no necesitan estas cosas. No manejes, ni gustes, ni toques, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto al día de fiesta, lunas nuevas o reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Qué necesita? ¿Por qué necesita? Olvídese de la sombra. ¿Qué necesita la sombra? Cuando el que hace la sombra está presente. El cuerpo está aquí. No necesita la sombra. No necesita todas esas reglas de fiesta, luna nueva, día de reposo, comida, bebida, todas esas observaciones. El cuerpo está aquí. No necesita la sombra. Está diciendo Cristo, más reglas y reglamentos o ceremonias, igual a salvación. Pero Dios dice, Cristo igual y más, nada más, igual a salvación. Cristo y nada más, igual a salvación. Los colosenses tenían algunas personas en medio de ellos que eran bien confundidos. Hablaban de Cristo, pero era Cristo más algún superconocimiento. No solo tenía toda la filosofía falsa de acuerdo con su herejía, pero también tenía todo el legalismo judaico. Pero el ataque principal era lo siguiente. Satanás había confabulado con toda su mezcolanza rara para atacar la persona de Cristo, la suficiencia de Cristo. Eso es el punto donde siempre ataca. Él quiere que uno crea que necesita hacer algún esfuerzo personal agregado a la salvación de Cristo. Porque quiere sembrar dudas si Cristo es suficiente. La respuesta de Pablo, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Pum! Y versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Ahí está la respuesta. ¿Quiere conocer a Dios? Cristo es la imagen de Dios. ¿Quiere conocimiento? En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere que Dios le acepte? Adore a Cristo, no a ángeles ni intercesores celestiales.
¿Quiere hacer la voluntad de Dios? No juegue con la sombra. La sustancia es Cristo mismo. ¿Quiere santidad? La santidad no viene por medio de abusar su cuerpo, ni de retener comida, ni viene por poner su afecto en Cristo. Colosenses 3:11. Cristo es el todo y en todos. Cristo es suficiente. Ese es el mensaje de Colosenses. Eso es la obra maestra de Cristo, presentado por Pablo. Señor, ayúdanos a ver a Cristo en toda su plenitud, que es la representación humana de Dios mismo. Como dijo a Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Padre, nuestra salvación descansa solamente en ti, y su Hijo Jesucristo, que es Dios, que es suficiente. No podemos darnos el lujo de ni dudar por ningún momento que Cristo es el único Salvador. Cristo es todo suficiente. Cristo es Dios mismo. Fortalezca nuestro conocimiento. En nombre de Jesús. Amén.